ir contándoles. Voy a iniciar primero con la presentación de esto que estuvimos dando, para que tenga más o menos una idea, la misma idea de los conceptos, y después sí, ya voy a iniciar con toda la parte de preguntas que ustedes necesiten. Así que vamos a empezar primero con esta parte de presentación. ¿Todos ven la pantalla? Uno nomás que hable ya es suficiente. Sí. Bien. Sí, no. Algo que tendríamos que empezar dentro de lo que es termodinámica, dentro de lo que es energía, porque esto viene desde el principio de año. Recuerden que ustedes vieron un poco de movimiento, vieron lo que es después de dónde viene o de dónde surge el movimiento, las causas, y dentro de las causas aparece un caso especial que es la energía. En este caso vamos a empezar al revés. Yo tengo primero energía y lo que voy a hacer a esa energía es la voy a transformar en algo. ¿En qué se puede transformar? Inicialmente en movimiento, porque eso lo empezamos trabajando nosotros, que fue lo más fácil de ver, es que cada vez que tenemos energía podemos transformarlo en movimiento. Otra de las cosas que se puede transformar es en calor. Acá es donde aparece la termodinámica. Y por último tenemos que son las ondas. Estas ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas son la más conocida, que es el sonido, y las ondas electromagnéticas sería el otro que es más popular y conocido, es la luz. Bueno, sabiendo este pequeño concepto, esta pequeña premisa de que no voy a crear ni voy a destruir energía, voy a la relación de calor. Cuando yo voy a hablar de calor, tengo dos unidades que siempre van a trabajar. Por un lado es las calorías, que es por donde inicia el calor, por eso es su nombre de unidad, calorías. Y esto es una medida inglesa. Obviamente que todavía para algunas cosas se sigue usando calorías. Pero después tenemos la otra medida que es más física, dada por Joule, que es justamente los julios, o los joules. La relación es una caloría son 4186 joules. O un joule son 0,24 calorías. Esto lo van a encontrar mucha relación también ustedes cuando hablamos de las dietas calóricas. Justamente de ahí viene esta relación. Ustedes consumen calorías, lo van a transformar justamente en movimiento, calor, para poder mantenerse ustedes. Ahora ese movimiento, calor, se va a estar dado en joule. Y ahí es donde tenemos una relación entre calorías consumidas y trabajo realizado o trabajo termodinámico realizado. Acá es donde vamos a tener tres componentes que se van a entrar a relacionar. Por un lado tenemos el sistema. ¿Qué cuerpos son los que van a estar intercambiando el calor? Pongamos que tenemos, acá en este caso tenemos un cuerpo que está emitiendo radiación, y tenemos un cuerpo que justamente lo que va a hacer es va a absorber la radiación. Entre estos dos yo lo que voy a tener es un sistema. Ahora este sistema, lo puedo agarrar los dos juntos, ahí está. Este sistema está en un medio acá, que es este medio, este ambiente. Ese ambiente es justamente el entorno. Acá es donde las condiciones del entorno va a ser de que esa transferencia o ese intercambio de calor entre el cuerpo que emite y el cuerpo que recibe va a hacer que sea o más lento o más rápido. Y después vamos a tener una frontera. La frontera, podemos tener fronteras físicas, en este caso serían por ejemplo las paredes, o podemos tener fronteras que no son físicas, pero son fronteras que existen. Por ejemplo, si tomamos el universo como todo el sistema tiene una frontera que no tiene límite, pero que existe. Esto es más o menos para entender de los componentes que tenemos dentro de la termodinámica. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular dentro de esto es en el sistema, no en el entorno ni en la frontera. Con esto que ya reconocemos que es el sistema,
entorno y frontera, vamos a tener distintos tipos de sistemas, que va a ser el abierto, en donde se va a intercambiar masa y energía. En este caso, ahí coloco yo una reacción química en un tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una reacción química, y las reacciones químicas, recuerden que si ustedes vienen del básico y tuvieron conmigo, habrán visto que en las reacciones químicas siempre hay un intercambio de calor. De ahí es que conocemos que sea endotérmico o exotérmico. Ahora, si es endotérmico o exotérmico, ese calor va a ir a algún lado, y ahí es donde va hacia el entorno. Puede ir en forma, esa energía puede ir también con parte de masa. Ahí es donde hay liberación de vapor, hay liberación de algún parte de ese material en la reacción química porque fue muy violenta y saltó o explotó, etc. En los sistemas cerrados solo hay intercambio de energía. Entonces ahí es donde el entorno va a ser de que estén solamente entre ellos dos. Los sistemas más comunes es el sistema de cuerpo-ropa. Justamente el intercambio que hay entre los dos es un sistema cerrado, siempre y cuando que la ropa sea térmica, porque va a hacer que ese intercambio entre el cuerpo y la ropa sea interna nada más. No va a dejar que se escape ese calor hacia el entorno. Un sistema aislado no cambia ni energía ni materia. En estos casos, lo que va a pasar es que todo lo que ocurra va a ser interno, no va a haber nada de intercambio externamente. Uno de los sistemas más aislados que conocemos es el termo. El termo este que usamos nosotros para tomar mate. Porque si funcionara bien el termo y no tuvieras punto de escape, la temperatura del agua y el trabajo que ocurre dentro de ese agua solamente ocurre dentro del termo. Esto se nota mucho en los termos que son de acero inoxidable, que tienen la tapa esta que se presiona. ¿Qué característica tienen? Agarramos, calentamos agua y lo colocamos dentro del termo, lo cerramos bien, sellamos bien y nos vamos a tomar mate por ahí. En todo este movimiento que existe entre el traslado de ese termo, va a ser de que la energía que está dentro del termo, después cuando quiera poder destapar, no se puede destapar porque queremos presionar y hay algo que no nos deja que salga justamente ese calor, esa energía o esa materia que quiere escapar en forma de vapor. De ahí es que ese intercambio de energía es interno, o sea, se produjo un trabajo internamente, que es aumentar la presión. Y un sistema adiabático no intercambia ni calor ni materia, pero sí intercambia energía en forma de trabajo. O sea que lo que va a tratar es de generar trabajo, pero en ese trabajo no va a hacer que se pierda calor hacia el medio. Los sistemas que tenderían a hacer esto son los sistemas como por ejemplo el motor de los vehículos. Todo el calor que obtiene del combustible lo van a obtener directamente un trabajo. Lo que pasa es que no son eficientes porque mucho de ese calor lo están perdiendo en la temperatura del motor, porque justamente necesitan enfriadores, y justamente en perder ese calor excesivo para no derretir los materiales o no se quemen ciertos componentes de los vehículos. O sea que sistemas adiabáticos puros no existen. Para eso deberíamos estar en un lugar que sea aislado, que no exista materia de intercambio. Y lo más parecido que tenemos son las estaciones espaciales. En las estaciones espaciales hay un intercambio de energía, pero es mínimo. Pero sigue existiendo un intercambio de energía. Están aislados, pero no tanto. Bueno, a esto me lleva a qué variables van a intervenir en este fenómeno que es de termodinámica. Primero que vamos a ver es la transferencia de calor. Ahí vamos a tener la presión, el volumen, la masa y la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? La presión es justamente
el trabajo que está realizando un cuerpo, la fuerza que está realizando un cuerpo en una superficie. El volumen, porque cuando existe esa presión, ese volumen va a tender a cambiar. La masa, porque cuanto mayor masa vamos a tener es mayor cantidad de partículas que van a poder intercambiar temperatura. Y obviamente que la temperatura sería como la energía que está teniendo el cuerpo en movimiento cada una de sus partículas. La forma más fácil que ha encontrado Prescott-Joule, que es el primero que encontró esta relación física, fue que diciendo que el calor, él lo toma como Q, va a depender directamente de la masa o de la cantidad de sustancia que tengamos para poder intercambiar ese calor. El calor específico, porque depende de qué partículas tengamos o la cantidad de partículas que tengamos en esa sustancia, va a haber mayor intercambio o menor intercambio. Entonces va a depender mucho del calor específico y obviamente de la variación de temperatura. Cuanto mayor es la variación de temperatura, mayor es la cantidad de calor que se está transfiriendo de un cuerpo a otro. Ahora, ese calor específico, como le había dicho, dependía de la sustancia, y acá hay una lista de sustancias. Ahí es donde empezaba la primera tabla. Allá en el anexo tenían dos tablas. La primera justamente es de calor específico. El calor específico va a depender de tres cosas. Primero, Joule, que es justamente la energía que me va a intercambiar la sustancia. La cantidad de masa, que es los kilogramos, o sea que acá estamos trabajando sí o sí en MKS. Y la temperatura, pero no en cualquier unidad, sino en grados Kelvin. O sea que sí o sí, cuando vayamos a trabajar en grados, cuando trabajemos con temperatura, sí o sí tenemos que trabajar en grados Kelvin acá. A pesar que, por ejemplo, acá el primer caso tenemos agua a 15 grados Celsius. Pero cuando empecemos a reemplazarlo en la fórmula, tenemos que usarla en grados Kelvin. Fíjense que la relación que tenemos ahí está en grados Kelvin. ¿Qué es lo que pasa acá? El agua, perdón, no solamente el agua, sino cualquier sustancia no está en un estado único, sino que cambia de estado. Puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, que son los tres más comunes. Y cuando existe este intercambio de calor, no hay cambio de temperatura. Justamente así se reconoce el cambio de estado o el cambio de estado de agregación, porque la temperatura se mantiene constante. El primero que se estudió fue el agua, por eso es que siempre se trabaja el agua en estado sólido, líquido o gaseoso. En estado sólido lo llamamos hielo, en estado líquido es agua líquida y en estado gaseoso vapor de agua. Cuando se está intercambiando, se está transformando, la temperatura se mantiene constante. Si la temperatura se mantiene constante, no significa que no se transfiere calor. Se está transfiriendo calor. Ahora, ese calor que se está transfiriendo es para poder separar o unir las moléculas de esa sustancia. No solamente ocurre con el agua, sino ocurre con todas las sustancias de la tabla periódica, por lo menos. Entonces acá aparece una manera de calcular nuevamente. Recuerdan que el calor antes dependía de la masa, dependía del calor específico y de la variación de temperatura. Como la variación de temperatura es cero, esto me va a indicar que no existiría calor, transferencia de calor, pero sabemos que hay transferencia de calor. Acá es donde hay una transformación de esa ecuación diciendo de que el calor depende de la masa y del calor específico, el calor latente de fusión o ebullición. En el caso del calor latente de fusión, no puede ocurrir a cualquier temperatura. Acá en nuestra tabla tenemos el punto de fusión y tiene que estar específicamente hasta esa temperatura. Cuando llega hasta esa temperatura comienza el proceso de cambio de estado. Anteriormente no, ahí es donde se usa la otra fórmula. O sea, para poder hacer cambio de estado, sí o sí primero se llega a esa temperatura
con la fórmula anterior de calor, que era calor, masa, variación de temperatura, y después se usa esta que es el cambio de estado. Y ocurre solamente a esa temperatura y solamente sirve de dato esta temperatura. Esto sería más o menos todo lo que estuvimos trabajando de la parte de termodinámica. Ahora la pregunta es, ¿qué más necesitan ustedes? ¿Quién están necesitando ahora? Aparte de esto, de este pequeño recorrido que le hice. Bien. Sí, dale, habla que se puede, así que. Vamos entonces a la parte de las actividades. Bueno, dice, determina la cantidad de agua a 10 grados Celsius que hay que añadir a 120 gramos de agua a 50 grados Celsius para que la temperatura final quede a 20 grados Celsius. Acá lo que hay que determinar es masa, porque en este caso tenemos dos sistemas que van a intercambiar. Por un lado tenemos el sistema que va a estar dado por agua a 10 grados Celsius, que va a tener masa, calor específico y variación de temperatura, que la variación de temperatura empezó a 10 grados Celsius y terminó a 20. Ahora tenemos el segundo cuerpo, que el segundo cuerpo van a tener 120 gramos de agua con su calor específico, que es el mismo, y la variación de temperatura va a ser desde 50 grados Celsius hasta los 20 grados Celsius. Recuerden que todas estas temperaturas primero deben hacer es pasarla a Kelvin. Y notarán que acá tenemos un sistema porque el primer volumen de agua va a absorber el calor del segundo volumen de agua, de los 120 gramos. Y ahí le va a quedar que masa, calor específico, variación de temperatura 1 va a ser igual a masa, calor específico, variación de temperatura 2. Y bueno, ahí es un caso de sistema de ecuaciones. Bueno, ahí despejan m y tendrían el valor que están buscando. En el segundo caso, determina la energía necesaria para transformar 40 gramos de hielo desde menos 10 grados Celsius a presión atmosférica en vapor de agua a 100 grados Celsius. Bueno, en este caso es un solo sistema, pero que va pasando por las distintas etapas. Si es agua, ustedes saben que desde menos 10 grados Celsius hasta 0 grados Celsius es hielo. Así que en este caso van a tener una transformación, una variación de calor con masa, calor específico y variación de temperatura. A los 0 grados tienen un cambio de estado. Así que tienen masa solamente y calor latente pero de fusión. Después de ahí, que de 0 grados hasta los 100 grados Celsius es una variación de temperatura pero de agua. Así que ahí tienen que calcular masa, calor específico y variación de temperatura del agua desde los 0 grados hasta los 100 grados. Y a los 100 grados es donde recién se transforma en vapor. Y ahí es donde van a tener la masa y el calor latente de fusión de ese cuerpo. Cuando terminan de calcular el calor del hielo, el calor de derretimiento del hielo, el calor del agua que pasa de 0 a 100 y el vapor de agua que se transforma, el agua en vapor de agua, suman los 4 calores y ahí tendrían la cantidad de energía térmica que fue necesario para convertirlo en vapor. Y el tercero, este es el que me lleva a la primer filmina que estuvimos trabajando inicial, es la bala de plomo de 8 gramos que se desplaza a 350 metros sobre segundo, alcanza un blanco y queda en reposo. Determinar cuál sería la elevación de temperatura
de la bala si no hubiera pérdida de calor en el medio. Primero de todo, ustedes lo que tienen que hacer es determinar la energía cinética que está teniendo la bala. Que para eso lo único que necesitan ustedes es la velocidad y la masa. Ahí determinarían la energía cinética. Ahora, esa energía cinética, cuando se detiene, no se va a perder esa energía. Se tiene que transformar en algo. En este algo que se va a transformar es en calor. Y ahí es donde esa energía va a ser igual a la masa de la bala, el calor específico del material de la bala por la variación de temperatura de la bala. En este caso, yo lo que estoy preguntando es la variación de temperatura, no cuál es la temperatura inicial o final. Así que el valor que van a tener que determinar es triangulito T, sería la variación de temperatura. Bueno, ahí después queda solamente todos cálculos para poder resolver.